eso de usted hizo eso? Porque yo no lo hice. No, no tiene por qué suspenderse el servicio, ¿no es cierto? Bueno. Uy. Muy bien. Eh, es muy particular el día porque se celebra el Día de la Mamá. ¿Esto es igual en todo el mundo o no? ¿Quién sabe? Solamente aquí en la Argentina. Miren que se habían avivado, ¿no? ¿Cuándo? Ah, está en mayo. No van a pretender que lo repitamos en mayo. Demasiado nos costó ya. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, mientras sea bueno, que lo puedan disfrutar en buena hora. Amén. Hay muchas mamás que se han quedado en casa todavía porque están, eh, yo no sé si haciendo la digestión todavía. Algunos varones se han quedado a ver el partido y otros hemos venido a la iglesia para tener un encuentro con Dios. Amén. Muy bien. En este Día de la Madre, mire la futura madre esta. La dejamos tranquila. Es una fecha muy celebrada en la Argentina, por lo que me entero que acá más celebramos, ¿no? Hasta que los otros celebran en otros días. Porque la madre representa toda la familia, ¿verdad? La madre representa toda la familia. Donde está la madre, están los críos, están todos y alrededor ahí. Entonces estás viendo ahí casi gran parte de la familia. Quizás el padre anda por allá o viajando, haciendo su trabajo, pero la madre está ahí con todos los pollitos ahí, ¿eh? ¿Verdad? ¿Sí? No, les gusta a ustedes, ¿no? Miren, eh, eh, desde que nacemos hasta que nos vamos del hogar, siempre se hace fiesta del Día de la Madre. Y después también. Y se celebra con almuerzos especiales. No sé qué habrá habido de especial hoy día. Hoy yo sí comimos un almuerzo especial, muy especial. ¿En la casa de ustedes también? Voy a entrar a preguntar, ¿eh? Manuel, ¿qué te hicieron en la casa? Ah, ¿vos cocinaste? ¿Es cierto, a suegra? Sí. Bueno, menos mal. Era hora que se despierte ya, ¿no? Sí. Está. Bueno, Ariel, pollo asado, pero eso se vende. Ah, ¿lo hiciste vos? Ah, no lo compra hecho, muy bien. David, qué bien, qué suerte que tenés vos.
Asado hecho por Rodrigo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Siempre se hace algo, un homenaje a la madre, ¿no? Es lindo porque eso es tradición y es un sentir familiar. Es algo que la familia lo disfruta porque, bueno, es cuando se juntan todos, aparecen todos los hijos, los nietos, y se comparte un momento tan lindo, tan alegre, que nos gozamos todos, ¿verdad? Me olvidé, pero lo voy a hacer ahora. Bienvenida, hermana. Bienvenida. Nelly. Nelly. Nos alegramos de verla otra vez. Dios la bendiga y la fortalezca siempre. Gracias, Nelly. Gracias, gracias. Su presencia nos bendice a nosotros. Gracias, Nelly. Dios la bendiga. Y bueno, se celebra con almuerzo, se hace fiesta y regalos. Bueno, está bien. Algunas reciben regalo, algunas otras no. Pero se pasa un lindo momento, ¿verdad? Bueno, ¿le han regalado algo? Bueno, no lo comente, no lo comente. ¿A la suegra acá, la Inés, también? No, ella no es la suegra, la suegra está allá. ¿La suegra recibió algo también hoy? Si vos no sos la suegra de ella. Ah, la mamá, perdóname. Hasta que yo sincronice toda la familia aquí. No me diga. ¿Quién cocinó? Ah, muy bien. Tenemos que conocerlo a ese hombre, porque la verdad debe ser único, un ejemplar único, ¿no? Bueno, muy bien. Marcelo, ¿qué hiciste? No te escondas detrás de las... No te escondas, Marcelo. ¿Qué le hiciste a la... Ay, ay, ay. Qué sinvergüenza. Sí, no, los hace para vender, y como le quedó eso, bueno, un sanguchito de ternera, le dice, mire usted. Ay, por Dios. Santiaguito, ¿cómo la pasó? Le pregunto a ella también. Está arriba, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, vacío y matambre. Y es muy bien, hay que cuidarse, ¿no? Siempre. No se trata de comer cualquier cosa. Vacío y matambre. Willy, ¿qué te dieron de comer vos? Ah. Qué terrible que son, por Dios. Bueno, quiero decirles algo que va a impactar un poquito. Pedrito no pudo festejar el Día de la Madre. Su mamá Luna y su abuela Mariel ya no están. Así como le dijo el padre que no la volvería a ver por mucho tiempo sin decirle toda la verdad, porque su papá las había asesinado. Ustedes todas conocen la historia, lo han visto en la televisión, de este hombre descontrolado, que no sé qué razones habrá tenido, pero le quitó la vida a su esposa, a su suegra, y lo dejó a Pedrito sin poder celebrar nada. Pablo Laurtra, así se llama. Tampoco él podrá festejar esta fiesta, a pesar de que tiene su mamá. Pero él no la podía festejar porque él había roto sus relaciones con su madre. Doña Estrella Laura Varela no pudo ni recibirlo a Pablo en su casa, porque está preso. Y ella catalogó
a su hijo como un asesino cruel. Y deseaba que le dieran la condena más grande para su propio hijo. Qué regalo, ¿no? Qué triste saber que ya van más de 200 mujeres, 260 creo, asesinadas en lo que va del año 2025. Hijos que quedaron huérfanos y no podrán festejar, sino recordarlas con una flor en el cementerio. Esa es la realidad de muchos hogares y de muchas familias. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando en la familia? ¿Será que se ha perdido el temor a Dios? ¿La gente se ha descontrolado? ¿Solamente cuando se hacen fiestas religiosas se acuerdan de Dios? Mientras tanto, Dios está ausente en la familia. Y mientras Dios esté ausente en la familia, van a pasar muchas otras cosas más. Porque el que se mueve en el sistema de la sociedad es Satanás, el diablo. Y el Señor dijo, el diablo vino para matar, robar, hurtar, matar y destruir. Y es lo que está haciendo. ¿Quién puede estar detrás de tantas desgracias que han habido? Tantas mujeres que han muerto. Únicamente Satanás. Y repetir una oración como el Padre Nuestro se ha transformado en una religión. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Pareciera que eso alivia un poco la conciencia de decir, bueno, de alguna manera buscamos a Dios. Y termina el Padre Nuestro, amén, punto, y se terminó. Y el Padre Nuestro se transformó en una religión que no llega al corazón de las personas. Usted ha escuchado, ha visto personas repetir el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Pero sus vidas están terriblemente golpeadas por Satanás. El diablo está atacando a la familia en todos sus ámbitos. Pero principalmente, miren, está atacando a los hijos. A los hijos. Y cada vez más se está licuando la responsabilidad de los padres, echándole la culpa a otros, al gobierno, a la escuela, a los maestros, como si ellos fueran los responsables. Ellos tienen la culpa de lo que les pasa en el hogar. Es triste pensar que la gente no tiene presente a Dios en su casa, en su familia. Es triste pensar que simplemente cuando se le habla de Dios, bueno, no, yo tengo mi religión, y se escudan en la figura de la religión. Como que tenemos nuestra religión y ya está, con eso es suficiente. Sin embargo, el diablo sigue trabajando y haciendo cosas, desastre en la vida de la familia. Hablo esto porque es una fecha de alegría, de celebración, pero también es una fecha para pensar cómo puede ser más de 260 mujeres ya han muerto en el 2025. ¿Qué le está pasando a la sociedad? ¿De dónde viene tanta maldad? ¿Dónde se están creando nuestros hijos? ¿Cómo están viviendo? ¿Qué piensan ellos?
¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué es lo que los guía en el mundo en que viven? Bueno, los ejemplos que están viendo es lo que la escuela de la calle les va dando. Y la escuela de la calle es tan perversa porque ahí el director de esa escuela es Satanás. ¿Entiende esto? Cuando los niños se crían en la calle, sin la guía de los padres, sin el control de los padres, entonces están asistiendo a la escuela de Satanás. Y la escuela de Satanás es tan terrible que no les importa ni que sean pequeñitos o que sean ya grandes. Si los pueden pescar desde pequeñito, Satanás lo hace. Nos sorprendía que un mocoso como ¿cómo se llamaba? BJ, el peruano, el pequeño, ese de pequeño no tenía nada. Haya producido o haya participado dentro de un complot de narcotráfico y con una alevosía mataron las 3 chicas. Mataron una primero de una forma torturada, increíble, y en presencia de las otras. Después mataron a la segunda y después lo hicieron con la tercera. ¿Se imaginan el escenario que había eso? Claro, la música era fuerte en la casa para que no se escuche los gritos ni los alaridos de las chicas. Esa es la escuela de la calle. Lamentablemente, mientras la gente siga mirando a un costado, no le interese, no quieran saber nada de la presencia de Dios, entonces tendrán la presencia del diablo. Lamentablemente. Que él está tan oportunamente acechando a los hijos. En la calle, en la escuela, en el lugar donde los puede encontrar. Nosotros hemos tenido jóvenes aquí en la iglesia. Jóvenes que fueron también de la escuela de Satanás. Que lamentablemente el diablo los había usado en la droga y por causa de la droga después ellos empuñaban armas, asaltaban gente, se enfrentaban con la policía y uno de ellos a 10 metros con el policía le tiró porque lo tenía que matar, porque el otro lo estaba tirando también y el policía se tenía que defender. Dios tuvo la gran misericordia de que la bala no le llegara. Se salvó, pero lo atraparon. ¿Y a dónde fue a terminar el seminario que el diablo da? En Bower, en la cárcel. Ahí pasó varios años en que la familia desesperada, la familia había encontrado el rumbo con Dios, su relación con Dios, y empezaron a entender que en Dios hay otra clase de vida. No tenemos por qué caer en la influencia del diablo, porque él maneja la escuela de la calle. Entonces lucharon en oración hasta que aquel muchacho salió de la cárcel. Tuvo 3 años y cuando parecía que era imposible que él saliera, bueno, Dios hizo lo posible. Respondió a la oración de la madre. La madre luchó en oración. 6 de la mañana en esta puerta de la iglesia
estaba la madre con otras hermanas de la iglesia orando, clamando, pidiéndole a Dios por ese hijo. Hasta que Dios le contestó. Ese muchacho cambió su vida en el momento que encontró a Dios. Fue otra clase de persona. Y cuando los amigos y la gente del barrio lo veían, no podían creer que sea él. Pero los que también participaban en la misma escuela, venían y le preguntaban, ¿qué has hecho para dejar la droga? ¿Cómo contamos? Y él les hablaba que había encontrado a Dios. Y por causa de él, vino él, y después vino otro, y después vino otro, y después vino otro. Y aquí en la puerta de la iglesia teníamos el comité de los drogadictos. Habían 5. De esos 5 que se juntaban aquí, porque salían de la escuela del diablo, 4 de ellos se entregaron al Señor. Hoy están asistiendo a iglesias, cambiaron sus vidas, formaron familia, tuvieron hijos. Dios les ha mostrado que es distinto caminar con Dios que asistir a la escuela del diablo. Yo quiero compartir también con todos ustedes, hermanos, que el hecho de que vengamos a la iglesia y nos vamos, vengamos a la iglesia y nos vamos, en la iglesia estamos 1 hora, 1 hora y media recibiendo palabra, orando, pero en la escuela del diablo, nuestros hijos están casi 8, 10, 12, 15 horas. Usted sabe muy bien. Cuando se encuentra con sus amigos, cuando va a la escuela, cuando tiene sus relaciones con los muchachos del barrio. Y nuestros hijos están siendo el blanco donde Satanás está apuntando. Yo quiero que tengamos una reflexión en este Día de la Madre tan especial, para que nosotros pensemos en nuestra familia, en nuestros hijos, y pensemos cómo debemos actuar con ellos y cómo deben ser la conducta, cómo debe guiarlo a los chicos. Miren, en la Biblia hay muchos relatos de madres que no asistieron a ningún curso de madre, ni tampoco hubo maestros pedagógicos que le enseñaban o que les predicaban. No. Solamente eran madres que tenían un corazón abierto para Dios. Por esa razón, nosotros tenemos la historia de un Samuel, que su madre era una fiel cristiana, una fiel mujer que buscaba a Dios, pero ella no tenía hijos. Y ese era su mayor dolor, su mayor tristeza. Y ella clamó, oró, lloró en la presencia de Dios, y Dios le dio el hijo. Y después le dio varios hijos más. Pero el hijo que ella le dio al principio, ella se lo consagró a Dios. Y hoy tenemos la historia en la Biblia del libro de Samuel, primera de Samuel y segunda de Samuel. Y usted va a encontrar, escuche lo que le digo, gente que tiene hijos. ¿Cómo te llamas? Samuel. ¿Cómo te llamas? Samuel. El nombre de Samuel en toda la faz de la tierra. Porque ha quedado la sombra de aquello que Dios hizo con Ana por causa de su hijo. Miren, hay otra historia. Una madre que tenía su hija y lo único que
podía hacer esa mujer era buscar a Dios y buscaba a Dios. Y no era una mujer de una familia rica, no. Pero temerosa de Dios, buscaba a Dios y su hija se crió a la par de ella. Y se casó y quedó viuda y las dos crecieron juntas. Cuando la que se casó tuvo un hijo y era el único que había en la familia. Estaba la abuela y estaba la madre. ¿Y quién era ese hijo? Timoteo. Y el apóstol Pablo, cuando habla de Timoteo, le dice, acuérdate de lo que te enseñaron tu madre y tu abuela. Y Timoteo vino a ser un gran prócer de los planes de Dios. Las iglesias que se llamaron Timoteo. Pero va por la cuadra y va a encontrar, ¿cómo te llamas? Timoteo. Tim, ¿cómo? Y se llaman Timoteo. Porque también quedó la sombra. Pero más fuerte es la vida de Moisés. Porque Moisés nació y siendo un bebé, el diablo ya le tenía preparado todo un decreto del faraón para matarlo. Y el faraón mandaba que todas las parteras que atendían a las mujeres hebreas y tenían hijos varones, que los maten. Porque tenían temor, los egipcios, de que estos israelitas iban creciendo en número y el día de mañana estos hombres se van a sublevar contra el imperio egipcio. Entonces el decreto era matar a todos los que iban naciendo como varón. Su madre, temerosa de Dios, no quiso obedecer la orden del faraón y protegió la vida de su niño. Y usted en su casa cuando había un bebé, ¿dónde lo ponían? Fuerte. En el Moisés. Ponelo en el Moisés. ¿Por qué le llamaban Moisés a esa canastita? Porque en esa canastita la historia cuenta que la madre de Moisés puso al niño y preservó la vida del niño. ¿Sabe qué? Algo tenemos que entender. Cada niño que nace ya viene con todo un plan orquestado por Dios para la vida de ellos. Cada niño ya viene con algo, pero no es de la iglesia, no interesa. Niño que nace en cualquier parte del mundo ya tienen todo un plan hecho por Dios. Y de aquellos que los matan antes de nacer, asesinos, que matan, que abortan a las mujeres, van a rendir cuenta a Dios. Van a rendir cuenta a Dios por cada uno de esos niños que ellos mataron. Pero cuando esos niños nacen, Dios tiene preparado para ellos algo especial. Y yo quiero decirte, hermano mío, así como cuando vos naciste, también Dios tenía preparado algo. Y muy especial. Y quiero decirte que los niños que nosotros tenemos, nuestros hijos, no vienen a la iglesia, no importa. Dios tiene preparado algo muy especial para la vida de ellos. Moisés, por temor al faraón, después de lo que le pasó, que mató a un soldado egipcio, tuvo que huir al desierto y se fue. Y vivió 40 años en el desierto. En una zona de donde vivían los madianitas. Y allí tuvo un encuentro con Dios. Y ahí Dios lo llamó. Y ahí en el desierto, Jetro
su suegro, por todo lo que él había hecho, le da a su hija para formar un hogar. Moisés ya tenía una esposa y tuvo 2 hijos. ¿Y quiere que le cuente una historia? No esta, otra más. Vamos a la Biblia. Éxodo capítulo, perdón que se me seca la lengua. Éxodo capítulo 4. Escuche bien esto. Después que Dios le apareció a Moisés en el desierto, él estaba muy bien, ya estaba seguro. Y Dios le dice, levántate y vuelve a Egipto. Los que querían tu muerte ya han desaparecido, ya se han muerto. Vuelve porque vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Cuando Moisés le hace una cantidad de planteos a Dios, hasta que al último Moisés entiende que Dios lo estaba llamando porque tenía que cumplir lo que Dios se había propuesto. Era el plan de Dios para la vida de Moisés. Entonces Moisés, ya convencido, toma a su mujer y a sus 2 hijos para salir y volver a Egipto. Séfora era el nombre de la esposa de Moisés. Y los 2 hijos, uno se llamaba Gersón y el otro se llamaba Eliezer. Nadie entendíamos por qué los nombres. Porque Gersón quería decir, forastero soy en tierras lejanas, ajenas. Porque él venía huyendo del faraón. Pero después que le dio el segundo hijo, le puso Eliezer. Y el nombre era, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Gersón y Eliezer. Repita conmigo, Gersón y Eliezer. Ahora vamos a la Biblia, Éxodo capítulo 4. Versículo 18. Reina Valera estoy leyendo, madre. Moisés vuelve a Egipto. Dice así. Así se fue Moisés volviendo a su suegro, Jetro, y le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Se convenció que tenía que hacerle caso a Dios y decidió dejar Madián a su Jetro, a Jetro su suegro, y volver a Egipto. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ese era el mensaje que Moisés tenía que transmitirle al rey, al faraón. Hay que tener agallas, ¿no? Cuando estaba perseguido. Pero mire lo que pasa. Verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada
Jehová le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Leo de nuevo. Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Sabe cuántas veces he leído esto yo? No entiendo nada. Lo escogió, lo llamó, le dio autoridad, poder y le abrió el camino y Moisés está volviendo de Madián y de repente le sale Dios a él otra vez y quiere matarlo. No entendía. Entonces, Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado. Pedernal era los cuchillos que ellos usaban antiguamente, piedras muy afiladas. Y fue, en otra parte dice, y fue rápidamente y cortó el prepucio de su hijo. Lo circuncidó. Y lo echó a sus pies, a los pies de Moisés, diciéndole, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así lo dejó luego ir. Y ella dijo, esposa de sangre, a causa de la circuncisión. Nunca entendí este pasaje. ¿Por qué lo quería matar? ¿Por qué lo iba a matar? Moisés sabía perfectamente de dónde venía. Él era de la tribu de Leví. De las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví era a la que donde Moisés pertenecía a su familia. Ya los israelitas sabían todas las enseñanzas que Dios les había dado a través de Abraham, de la circuncisión, que tenían que circuncidar a los hijos varones. Pero como Séfora era madianita, no era israelita. No le importaba mucho a ella si su hijo estaba circuncidado o no. Y Moisés miró para otro lado la directiva que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces, Moisés viene todo decidido, con su vara, todo, para ir a enfrentarlo. Y de repente, en el camino, en una posada, en un lugar, le aparece Dios y quiere matarlo. Séfora se dio cuenta en el acto. Salió corriendo, tomó un pedernal, trajo a sus hijos y los circuncidó. ¿Por qué? Porque ella tenía que entender que ella estaba bajo la protección y el plan de Dios para la vida de Moisés. Y Moisés no podía seguir adelante si él no cumplía con los preceptos que Dios le había dado a su pueblo. Él iba a hacer una gran obra, pero su familia no respondía a las enseñanzas que Dios le había dado. Séfora, que fue rebelde de no querer circuncidarlo, corrió urgente, entendiendo que por qué Dios lo quería matar, y trajo un pedernal y circuncidó a los niños. Entonces ahí ella entendió y entiende que ese era como un pacto de sangre con su esposo. Ella ahora comprende que tiene que entender, enseñar y estar bajo la sumisión y la enseñanza que su esposo traía para su familia. Muchas veces no entendemos mucho lo que Dios hace, pero de repente uno ve cómo los hijos se van criando y nosotros no nos damos cuenta que Dios tiene planes y propósitos para la vida de cada uno de ellos. Dios quiere hacer cosas en tu familia, en mi familia.
Dios nos dio los hijos que tenemos porque tiene propósito para con Dios. Y eso quiere decir que no vale tanto lo que yo haga como cristiano como lo que yo soy como hijo de Dios. Puedo trabajar y hacer muchas cosas, pero como hijo de Dios no soy obediente a Dios. No le soy fiel. No estoy caminando. Mi familia está por cualquier lado. Y he dejado que pase y pase y que el río pase y corra y corra y corra, sin pensar que la escuela de Satanás funciona las 24 horas del día. Así entendió Séfora después que tenía que sujetarse y hacer lo que Dios le había enseñado al pueblo de Israel. Y ella sabía, si quería salvar la vida de su marido, tenía que obedecerle a Dios. Corrió y circuncidó a los niños. Esto me enseña mucho a mí. ¿En qué sentido? En que cuando Dios nos dio a nosotros la familia, los hijos, es porque Dios tiene planes y propósitos para nuestra familia, para nuestros hijos. Dios quiere hacer cosas importantes en nuestro hogar, en nuestra familia. Y Dios tenía ese plan y lo tuvo que ver, aunque Moisés ya no estaba. La historia que Dios siguió era impresionante. Séfora era madianita, no le importaba seguir las enseñanzas de los israelitas. Moisés era de la tribu de Leví, por lo consiguiente sus dos hijos debían ser reconocidos como levitas también. Por eso Jehová quiso matarlo cuando ella no quería seguir. El tema es que a Dios le importa también su familia, no solo su vida. Por algo el apóstol Pablo cuando le dijo al carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque la bendición cuando Dios la da a tu vida y a toda tu familia. Lo que Dios tiene preparado para nosotros es para vos y toda tu familia. A veces nosotros nos desentendemos un poco de nuestros hijos. Y sin darnos cuenta y sin querer, los dejamos que asistan a la escuela del diablo. Y en la escuela del diablo después vamos a ver cómo vamos a tener que llorar por causa de las maldades que el diablo hace con los jóvenes, con adolescentes, con niños en la calle. Esa es la escuela del diablo. Entonces Séfora entendió que debía circuncidar y también a sus hijos y corrió y tomó el pedernal y los circuncidó. Gersón y Eliezer fueron tan importantes porque Dios tenía un plan para la vida de ellos. Y fueron tan importantes sus descendientes para los propósitos de Dios. Gersón, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, Dios tenía algo muy grande. ¿Se los voy a mostrar? Vamos a buscarlo. A ver. Vamos al libro de Crónicas. Capítulo 26. Primera de Crónica, madre. Primera de Crónica. Perdón, no te dije. Primera de Crónica, capítulo 26. ¿Está?
Verso 24. Escuche lo que dicen los libros de las crónicas del pueblo de Israel. Sebuel, ¿quién era Sebuel? Vaya a saber, pero acá lo dice. Sebuel era hijo de Gersón. ¿Cómo se llamaba el hijo de Moisés? Gersón. ¿Y el otro? Eliezer. Gersón y Eliezer. Escuche, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros de Israel. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Renabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, Selomit. Escuche, este Selomit y sus hermanos, ¿de dónde provenía Selomit? De Eliezer. Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David. Y los jefes de las casas paternas, haga un paréntesis, ¿qué había consagrado? David quería hacerle el templo, porque el arca, viviendo en una choza, él dijo, no, yo quiero hacer el templo. Y empezó a preparar cosas para... Mire lo que había preparado este David. ¿Dónde está? Oh. Acá está. Primera de Crónica, capítulo 22. ¿Está? Verso 14. Dice David, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. 100,000 talentos de oro era nada más y nada menos que 3,400,000 kilos de oro. Alcanza para hacer un anillo, una cadenita, ¿no? 3,400,000. Y los talentos de plata sí, eran 34 millones de kilos de plata. Eso es lo que hizo David, más todas las cosas que él nombró. ¿Está? Pero no termina ahí. Volvemos de nuevo a Primera Crónica, capítulo 26. Verso 26 decía, este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David. Y los jefes de las casas paternas, y los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, y de los que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, escuche, todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel. Samuel había preparado también oro y dejó oro ofrendado para la casa. Y también Saúl, el rey, y también Abner, el general del ejército de Saúl, y también Joab, el general del ejército de David. Todo esto, todo lo que habían consagrado, cualquier cosa consagrada, estaban a cargo de Selomit y de sus hermanos. Le alcanzaría con todo eso, ¿no? Millones de kilos
de oro, de plata. ¿Y cómo lo hizo? A través de los hijos de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo preparado para la vida de Moisés. Y fue pasando la bendición de Moisés a sus hijos y de sus hijos a sus nietos, a sus bisnietos, hasta que llegó a Selomit. Y este Selomit era el que manejaba toda la riqueza que había de oro y plata en Israel. Le voy a decir algo. Nunca en la historia se juntó tanto oro y plata y piedras preciosas para construir un templo. Usted vio que cuando se hace un viaje por ahí, lo llevan a conocer las capillas, las iglesias, y uno ve todo dorado, qué bonito y qué esto. El templo que se construyó Salomón con la cantidad de oro que habían preparado. No se juntó nunca más la cantidad de oro que ellos habían preparado. ¿Quién lo administraba? Selomit. Capaz porque no era, todo lo tenía bien conservado, guardado, porque Selomit no era kirchnerista. No tenía el espíritu de corrupción. Todo eso Dios ya lo tenía bien preparado cuando le dio los hijos a Moisés. Y Séfora tenía que entender que lo que Dios quiere hacer vale tanto como lo que cada uno es. ¿Entiende esto, mi hermano? ¿Usted sabe lo que tiene en su casa? No lo sabe. Yo vi una película que la vimos juntos con Manos Milagrosas, de una mujer negra que quedó viuda y tenía 2 hijos. Y los hijos eran como todos los chicos, iban a jugar a la calle. Y sabía esta mujer que la escuela de Satanás funciona muy bien. Adentro, a leer un libro, y les daba un libro para leer, y les daba otro libro para leer, y terminaban de leer ese libro, y bueno, ahora empiezan a leer este otro. Y ella no sabía ni leer ni escribir. Pero volcó toda su fuerza en la vida de sus hijos. Y uno de ellos llegó a ser en Estados Unidos el mayor cirujano que separó 2 niños gemelos que estaban unidos. No había médico que lo quería hacer, porque la cabeza de los niños estaba muy pegada. Y él estudió la situación, este hijo de la negra, estudió todo, meses y meses estudiando, hasta que preparó la operación y la hizo. Y fue un éxito tremendo. Fue reconocido en todos los Estados Unidos. En el primer gobierno de Trump, el actual presidente, en el primer gobierno, lo trajo para que sea su ministro en la salud. Chico que la madre lo sacó de la calle a leer, a ponerse a leer, y leían y aprendían, y leían y leían y leían. Claro, la escuela de la calle no le iba a dar nada, más bien los iba a terminar matando, como sucede con tantos chicos. Pero Dios tiene un plan y un propósito. Yo quiero decirle, querido mío, para terminar, que también Dios tiene propósito para tu familia. Escucha, tus hijos no son perejiles. No. Tu familia no está formada por perejiles. Dios no te ha dado una verdulería.
Dios te ha dado hijos a la imagen del Dios Santo con toda la capacidad que Dios ha preparado para cada uno de ellos. Solo hace falta que yo sepa que la escuela del diablo no van a ser mis hijos alumnos de ella. Mis hijos van a andar en los caminos de Dios. Tenemos que cortar el prepucio, corte con aquello que el diablo los quiere llevar. Corte esas relaciones. Sea una madre y un padre bien preocupado por la vida de sus hijos. No le eche la culpa a los que no funcionan. El Estado no nos da, que las maestras en la escuela son esto. No. Somos nosotros en nuestra casa los que tenemos que velar por nuestros hijos. Somos nosotros los que responsables de con quién queremos que nuestros hijos se junten. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y escúcheme, ahí donde está, usted que tiene hijos, que tiene nietos, que usted dirá, bueno, pues yo ya soy viejo. No interesa. No interesa los años que usted tenga. Pablo le dijo a Timoteo, lo que te enseñó tu abuela y tu madre Eunice. Querido mío, lo que usted siembra en el corazón de los hijos, de los nietos, Dios lo está viendo y Dios lo va a prosperar. Amén. Ahí donde está, por favor, llévele a la presencia de Dios el nombre de cada uno de sus hijos, de sus nietos. Ahí donde está. Dígale al Señor, Señor, yo te los entrego. Mis hijos no van a caminar en la escuela del diablo. Yo quiero que ellos sean lo que tú te has propuesto que sean. Padre, muchas gracias por esta noche. Te imploramos, Señor, Dios misericordioso, que mires nuestros hogares, nuestra familia. Que mires, Señor, las cosas que hacemos, a lo que a veces no le damos importancia. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, danos sabiduría para instruir a nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos. Señor, danos sabiduría, porque ellos van a ser lo que tú te has propuesto que ellos sean. Gracias, Señor. Tú nos diste nuestros hijos, nuestros nietos, que son valiosos en las manos tuyas. Te alabo, te bendigo por todo lo que eres, Señor. Solo te pido, Señor, que nos ayude a luchar en oración, a clamar en oración, a rogar, Padre, de que nuestra familia será una honra para ti. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho. Nos entregamos en tus manos. Fortalécenos, danos la bendición a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Usted le cree a Dios, a la palabra de Dios? Entonces empiece a orar. Efesios capítulo 6 le da toda la armadura. Usted puede enfrentar al director de la escuela de la calle. Usted lo puede enfrentar. ¿Cómo? Con Efesios capítulo 6. Con la armadura que Dios nos da. Amén. Dios los bendiga. Gracias.